Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 17 Bienvenidos horas. a este espacio de difusión de la revista Jus Comitialis, editada por la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de su Facultad de Derecho. Vamos a continuar con esta serie de conversaciones con nuestros autores, con la finalidad de darle difusión tanto a la revista como a los trabajos, a los productos de investigación que ahí se encuentran difundidos. En esta ocasión abordaremos el tema relativo a la transparencia electoral en México desde una perspectiva jurisdiccional, tema que es de suma importancia, sobre todo considerando la trayectoria que ha debido recorrer el Tribunal Electoral y otros organismos jurisdiccionales también en materia electoral para transitar al esquema de los datos abiertos. Lo que también nos lleva a la reflexión de la importancia en cuanto a lo que se ha denominado como justicia abierta, que es un concepto que prácticamente pues es novedoso, es un concepto novedoso. Es por ello que hoy me complace tener como invitado al maestro Raúl Flores Bernal. Estimado maestro, es un gusto poder conversar con usted. Bienvenido. Un honor, muchas gracias. Saludo cariñoso a todos los que nos siguen en este medio. Un saludo. Muchas gracias. Antes de empezar propiamente con esta conversación acerca de un artículo publicado, me voy a permitir leer una breve síntesis curricular del maestro Raúl Flores Bernal. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con doble título del máster en Argumentación Jurídica por las universidades de Palermo, Italia, y de Alicante, en España. Es doctorante en Derechos Humanos por la UNED de España también, docente de licenciatura y posgrado en las universidades autónomas del Estado de México y Anáhuac, México, y de los posgrados especializados que se imparten tanto en el Instituto Electoral del Estado de México como en la Comisión de Derechos Humanos también del Estado de México. En 2017 fue designado como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México y desde el año pasado, desde el 2019, por acuerdo de su pleno, fue designado como presidente de ese órgano de justicia electoral local. Pero también debo decir que el maestro Raúl Flores Bernal es autor del artículo titulado Retos y perspectivas de los tribunales electorales frente al paradigma de justicia abierta en México. Artículo que fue publicado en el fascículo número 1, en realidad el fascículo inaugural, de hecho el fascículo con el que iniciamos, con el que arrancamos la revista Jus Comitialis, y que hoy nos congratulamos en poder tenerlo aquí con nosotros conversando acerca de este artículo, la importancia que tienen los temas, y para poder pues entrar en materia, para calentar motores, como quien dice, me gustaría que empezáramos por reflexionar, no sé, acerca de las razones para escribir el artículo, sobre todo considerando que los tribunales electorales en su carácter de órganos jurisdiccionales, pues han tenido que remontar diversas vicisitudes relativas al tema de la justicia, ¿no? Son órganos jurisdiccionales que han sido, pues muy, por un lado, muy criticados, pero por otro lado, muy necesitados, sobre todo para la democracia mexicana, ¿no? Sí. En ese sentido, yo quisiera preguntarle, maestro, ¿cuáles son las razones para escribir este artículo sobre los tribunales electorales frente a la justicia abierta? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, doctor Joaquín Ordóñez Cedeño. Realmente para mí es un honor el día de hoy poder comparecer y poder estar conectándome en este ejercicio dialéctico que realizamos a través de los medios electrónicos. La Universidad Autónoma del Estado de México es para mí una de las casas académicas más queridas, donde cursé mis estudios de licenciatura en Derecho y donde pude ejercer la docencia por más de una década. Amenazo con regresar el próximo semestre a impartir cátedra. Claro que Y sí. desde luego que será un honor poder saludar, incluso tal vez incluso dadas las circunstancias actuales, a través de estos medios electrónicos. Pero también debo señalar que ha sido y es un honor para mí ser integrante de este muy selecto grupo de redactores de la revista Jus Comitialis, que desde luego congrega a especialistas en la materia no solo electoral, sino política,
democracia y administración pública. Es para mí un honor poder estar formando parte de este selecto grupo de investigadores y que las descargas, tengo entendido, son casi en los 5 continentes, casi en los 5 continentes se hacen descargas de esta nuestra revista Ius Comitialis, y que felicito ampliamente a su director, mi amigo de toda la vida, el doctor Joaquín Ordóñez. Desde luego nos sumamos a esta iniciativa y estamos en espera preparando un tema ya interesante sobre la representación proporcional y las coaliciones, que sin duda dará mucha tela de qué cortar en el próximo proceso electoral, no solo en el ámbito local, sino también en el ámbito federal. Pues bien, ya ahora sí entrando en materia de la conceptualización de la justicia abierta y lo que representa este paradigma para los órganos jurisdiccionales electorales locales, quiero decir que desde luego fue tratar de difundir, es precisamente la visión de una justicia abierta, el difundir el quehacer institucional que se realiza desde los tribunales electorales locales. La ciudadanía generalmente se queda con la idea de un Instituto Nacional Electoral, por aquello de las credenciales de elector, y un tribunal federal electoral, que incluso todavía el vulgo todavía lo denomina así, y confunden a veces la tarea que se realizan tanto en los ahora denominados OPLES, que el nombre a veces es poco afortunado, organismos públicos locales electorales, en términos de la reforma 2014, y los órganos jurisdiccionales que revisan la actuación de estos, pero que no solo es para confirmar, revocar, modificar sus actos, sino también en una amplia tutela de los derechos político-electorales. También existen mecanismos que tutelan estos derechos a efecto de hacer posible el ejercicio de los ciudadanos a los cargos de elección, al voto público, a la posibilidad de asociarse libre e individualmente a partidos políticos. Pues bien, ¿qué entendemos? Y esta es la pregunta fundamental. ¿Qué entendemos por justicia abierta? Pues esto se basa en un concepto sobre el gobierno abierto, que es un ejercicio interactivo que debe realizarse entre la ciudadanía y los gobernantes. Alguien pone un símil, si me permiten utilizarlo también, que es como una carretera de doble tránsito, esas carreteras de doble carril, donde por un lado la ciudadanía tiene la oportunidad de participar, de inquirir, de solicitar la información atinente que se realiza en los procesos administrativos de gobierno. Esta idea de coparticipar en la generación de información necesaria que atañe a la producción de bienes y servicios públicos, y que desde luego interviene en una fase muy importante, que es el seguimiento, el control, la evaluación de la gestión que realiza el Estado. Por lo tanto, en pocas palabras, tratando de concretizar, el gobierno abierto es una política pública que agrupa los conceptos de transparencia, de participación ciudadana y, desde luego, muy importante, de rendición de cuentas, acerca de y que los ciudadanos deben interactuar, utilizar a efecto de que las políticas públicas jueguen un rol esencial en el bien común. Ese es básicamente el concepto por el que parte el tema de un gobierno que debe considerarse abierto: la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana. Desde luego que esto implica una ciudadanía que sea más proactiva, más demandante, más participante, que la participación del ciudadano no se agote el día de la jornada electoral. Todos lo sabemos que el día de la jornada electoral los ciudadanos participan a través de la emisión de su sufragio, de ese derecho ciudadano que tienen, pero que pareciera ser que una vez asumido el cargo y conformado el órgano de gobierno, pareciera ser que esto hay ese desinterés de la ciudadanía en saber lo que se está generando en las instancias gubernamentales. De ahí el tema que nos atañe ahora es cómo traspolar estos conceptos de gobierno abierto, no solo al tema del parlamento abierto, que ahora vemos con cierta alegría, con cierta predisposición
de que esto puede tener buenas consecuencias, sino también en el tema de la justicia abierta. Recordemos que las funciones del Estado son una función ejecutiva, una función legislativa que crea la ley, una ejecutiva que la aplica, y en caso de controversia surge un tercero, que es la función judicial, la función jurisdiccional, encargada a un juez. Y aquí viene ese carácter decimonónico, ¿no?, que nosotros hemos visto, donde la vieja guardia de los jueces, algunos señalan que pues, el juez habla a través de las sentencias, que los tribunales hablan a través de las sentencias y que una vez que se emite ese acto de decisión, ese acto donde se dirimina una controversia con fuerza vinculativa entre las partes, pues se cierra la boca del juzgador y no vuelve a hablar y no vuelve a abrir la boca. Bueno, pues este concepto de justicia abierta también debe de basarse, yo diría, en tres ejes fundamentales. La rendición de cuentas, obviamente que es un tema administrativo importante, saber qué se hace con los presupuestos públicos, pero saber, y yo diría aquí, más bien, ¿cuál es el trámite? Decía Carneluti en una serie interesantísima de pláticas que me recuerda mucho este ejercicio que estamos realizando, doctor, en la radio y televisión italiana. Él realizó una serie de pláticas, por eso es importante que hagamos este tipo de ejercicios. Nosotros que tenemos la doble función de ser funcionarios y de ser académicos, investigadores, qué importante es realizar este tipo de ejercicios, porque él decía que que existe entre los juristas y también entre los políticos, vamos a decirlo así, entre los políticos esa tentación de crear una máquina, una maquinaria, donde por un lado se accese la demanda de justicia y por otro lado emane la sentencia, la decisión judicial, la justicia, vamos, materializada a través de un acto formalísimo que es la sentencia. Pero ¿qué pasa en ese transcurso entre la presentación de la demanda y la emisión y notificación de la sentencia? Pues la verdad es que la ciudadanía no tiene muy claro qué sucede en esa serie de trámites que se realizan y solo está a la espera de que se resuelva. Bueno, el derecho a la información es importantísimo. Y desde luego, insisto, la participación ciudadana, y aquí cobra especial relevancia este ejercicio que estamos realizando el día de hoy, porque lo estamos realizando a través de las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información es un aspecto esencial que estamos realizando. De nada sirve una sentencia apegada a derecho, conforme a los criterios jurisdiccionales de los órganos límite, que valore con exhaustividad las pruebas, que si fallamos en el tema de que resuelva una situación, una problemática social, pero desde luego que no se difunda. Entonces, es importante que tengamos esta posibilidad, y máxime cuando lo que está en juego, y aquí quiero ser muy puntual, los jueces nos podemos dedicar a distintas materias. Hay jueces que se dedican a la materia civil, conocen de actos, de contratos. Hay otros jueces que se dedican al tema familiar respecto a la situación pues, de la patria potestad o las relaciones de matrimonio, herencias. Hay otros jueces que se dedican a resolver temas donde se vulnera la paz social a través de comisión de delitos y que esto implicará la imposición de una pena al infractor. Hay jueces constitucionales que conocen sobre la tutela de los derechos humanos a través del juicio de amparo. Pues bien, hay jueces también hay jueces especializados que se dedican a la materia electoral y que su finalidad es que la totalidad de actos y resoluciones en la materia se ajusten a los principios de constitucionalidad, de legalidad, da certeza y definitividad a las distintas actos y etapas de los procesos electorales y algo muy importante, garantizar la tutela efectiva de los derechos político-electorales.